Buenas tardes, el que le hable es el alumno Giancarlos Torres de la carrera de fisioterapia, el curso Métodos de Trabajo Terapéuticos. El tema del día de hoy es la exploración palpatoria de miembro inferior, miología, por lo cual vamos a empezar con los músculos de la cintura pélvica, donde vamos a encontrar lo que es el glúteo mayor, glúteo medio, el tensor de la fascia lata, piramidal, el psoas ilíaco, sartorio, cuádriceps, semitendinoso, bíceps femoral y semimembranoso. Por lo consiguiente, vamos a poder dar un breve concepto sobre el glúteo mayor, que lo cual es uno de los músculos más voluminosos y más fuertes del cuerpo. La función de este músculo es poder realizar lo que es la extensión de cadera. En el tema de palpación, vamos a poder indicar al paciente de cúbito prono, como también poniéndole al paciente que se separe de la camilla a la parte interior del muslo, manteniéndolo la rodilla flexionada o poniendo resistencia en la parte posterior del muslo. El glúteo mayor es uno de los músculos más voluminosos y más fuertes del cuerpo. Consta de dos planos, uno superficial que se inserta en la fascia lata y el otro profundo que termina en la cresta externa de la línea áspera. La función de este músculo es poder realizar la extensión de cadera, por lo cual en decúbito prono le vamos a pedir al paciente que separe de la camilla la parte anterior del muslo, manteniendo la rodilla flexionada, o ponemos resistencia en la parte posterior del muslo, en lo cual el movimiento o la palpación, como ya le indiqué, vamos a pedir al paciente que levante la parte de la rodilla flexionada y vamos a poner resistencia y vamos a poder palpar lo que es el glúteo mayor. El siguiente músculo es el glúteo medio, lo cual la función a realizar es la aducción de cadera. La ubicación nace en la parte media de la fosa ilíaca externa por medio de una amplia inserción en abanico. Sus fibras van hacia el trocante mayor y terminan en su cara externa. Para poder palpar este músculo o el glúteo medio, vamos a pedir al paciente que se coloque de decúbito lateral con la pierna pegada hacia la camilla, con flexión de rodilla, y pedimos aducción de cadera y resistimos. Vamos a regresar, a ver, para poder levantar. Levanta un poquito más, realizando lo que es la reducción, y con la flexión de rodilla vamos a poder palpar lo que es el glúteo medio. El tensor de la fascia lata. Su función o movimiento a realizar es la flexión, una rotación interna, un ABD de cadera. Lo vamos a ubicar, nace entre la EIAS y termina en la fascia lata, banda fibrosa, larga y plana, que recorre la cara externa del muslo y termina en el tubérculo de Jerdin. Para la palpación lo vamos a poder realizar en el cúbito prono, con una flexión de rodilla y una ligera flexión de cadera. Pedimos al paciente luego que haga más flexión de cadera con una reducción y ponemos resistencia. Como lo que es una flexión de rodilla, una flexión de cadera, una reducción y ponemos resistencia. El psoas ilíaco. Se palpa la parte proximal en supino. Colocamos una mano entre el ombligo y la EIAS y a la mitad del recorrido por fuera del recto anterior del abdomen. Palpamos. Pedimos al paciente que realice una ligera flexión de cadera. La mano en el ombligo. Levanta un poco más, por favor. Un poco más. La parte distal.
en supino con flexión de cadera y rotación externa. Resistimos levemente la flexión de cadera y colocamos la mano entre el sartorio y el pectíneo, el triángulo de Scarpa. A la cadera, otro, un poco de resistencia. Vamos a hacer acá presión. Más fuerza, levanta. Sartorio. La función es flexión, rotación externa, abducción de cadera. La ubicación es un músculo delgado y largo que se enrolla alrededor del muslo. Nace en el ilíaco sobre la EIAS descendiente a lo largo del muslo, contorneando por la parte de dentro para terminar sobre la pata de ganso, lo cual es la parte alta de la tibia. El músculo sartorio se ubicaría en esta parte de acá, por así decirlo, una forma diagonal de esta parte de acá. Los cuádriceps. Este músculo tiene 4 haces o vientres musculares que terminan en el tendón común, el cual pasa por encima de la rótula, insertándose parcialmente en ella para después formar el tendón rotuliano, que termina en la tuberosidad anterior de la tibia, lo cual el cuádriceps está formado por el recto anterior, el vasto lateral, vasto medial y el vasto intermedio. Para poder ubicar lo que es el vasto lateral, es esta parte de acá, el vasto medial y el vasto intermedio. Para poder palpar el recto anterior, vamos a pedir que el paciente realice una contracción del cuádriceps contra la camilla distalmente. Se palpa el tendón del cuádriceps y rotuliano por encima de la rótula. Vamos a pedir que hagas una contracción contra la camilla. Vemos claramente el recto anterior, que está pronunciado. Músculo piramidal. La función que realiza es una rotación externa, una abducción y una flexión de cadera. Su ubicación nace en la cara anterior del sacro y se dirige hacia afuera y abajo. Pasa por debajo de la escotadura ciática del ilíaco, para terminar en la cara superior del trocante mayor. La palpación, vamos a poder decir al paciente que se coloque en decúbito lateral. Buscamos el trocante mayor y la cresta ilíaca. A mitad del recorrido colocamos la mano en el muslo y abrazamos y descansa nuestro antebrazo. El piramidal se encuentra bajo los músculos glúteo mayor y medio. Pedimos leve rotación externa de cadera sin resistencia. Semimembranoso. Su función: extensión de cadera, flexión de rodilla. Nace en el isquion, tuberosidad isquiática, y termina en la tibia, en la parte interna del platillo tibial. Vamos a poder decir al paciente en forma prono y vamos a realizar una resistencia en la flexión de la rodilla, cogiendo por el talón. Es el tendón interno de la fosa oblitea. Esta parte de acá, por ejemplo, el talón, y la parte de rodilla de la fosa oblitea. Vamos a hacer resistencia mediante una flexión de rodilla. Trate de flexionar, por favor. Baja. Tibial anterior y la plantiflexión. Para poder realizar la palpación, vamos a pedir al paciente que se ubique de forma sentado, con la extremidad inferior al borde de la camilla y en total reposo. Colocamos nuestros dedos a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia y la cabeza del peroné. Pedimos al paciente una dorsiflexión y inversión plantar del pie adentro. Pedimos al paciente realizar una plantiflexión. A ver. Una elevación. Ajá.
Otra vez, pues para adentro. Extensor común de los dedos del pie. La palpación. El paciente ya sentado con la extremidad inferior al borde de la camilla y en total reposo, colocamos nuestros dedos a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia y la cabeza del peroné. Pedimos al paciente realizar una dorsiflexión y eversión. Vamos a poder ubicar nuestra mano hasta la rodilla y pedir que realice que es el movimiento, la dorsiflexión y eversión. Otra vez. Eversión. Se fue, ¿no? Posterior de la pierna, lo cual vamos a encontrar lo que son los gemelos, sóleo y el plantar delgado, lo cual vamos a pedir al paciente que se ubique de forma prono y vamos a hacer una breve flexión de rodilla cumpliendo resistencia en el talón. Levanta, flexiona y vamos a poder ver la pronunciación de los gemelos. Y con eso culminamos lo que es la palpación de los músculos del miembro inferior.